Bueno, empieza por el pensamiento educativo en la antigua Grecia. Nos menciona que descendió del norte para ocupar la abrupta península. También nos mencionaba sobre la geometría, que recogieron el patrimonio cultural de otros pueblos como egipcios y babilonios. También la reorganizaron y desarrollaron la materia hasta convertirla en algo nuevo y original. Pues decía también que los griegos la reelaboraron como originalismo para que lo aprendieran de otros pueblos o fundaron directamente nuevas ramas de su conocimiento. También a los griegos se les podría considerar como fundadoras de casi todas las materias de un estudio para una escuela moderna. También nos mencionaba que la civilización griega era una civilización laica, donde no existía una clase sacerdotal o organizada. En el siglo VI, que era preocupante dominante de Confucio, que era conservar el orden familiar, tanto como político y social, quien era casi contemporáneo de Buda, que nos decía que no solo hay que conservar los privilegios, sino que también las funciones e instituciones. Pues sus otras civilizaciones del oriente eran los fenicios, persas y hebreos. Igual en el siglo VI a.C., los persas fundaron el más grande imperio. La educación persa solo tenía un aspecto en común en la fenicia, no anulaba de todo la individualidad y no se limitaba a la memorización. También nos mencionaban que en el año 75 a.C. Surgieron escuelas primarias que se multiplicaron. Se volvió obligatoria en Jerusalén y 9 años más tarde en el territorio, según el Talmud. Decía que el maestro no debía de tener más de 25 alumnos ni más de 40. También la civilización y educación judía se caracterizaba pues por el espíritu religioso que informa e infunde, plasma una unidad de abundantes influjos culturales. En general, no debemos reconocer que la educación no solo era el mérito de haber hecho un sitio de valores individuales. Educación en el mundo homérico, que es también la civilización griega en la edad micénica y la edad homérica. La clase del guerrero y la del escriba se inserta así en Grecia como en Roma, como en la educación del ciudadano, como la expresión más típica de una nueva forma de cultura y civilización. También nos menciona la civilización micénica, que floreció sobre todo en Peloponeso por obra de estirpes indoeuropeas que habían arrollado, por una parte, infiltración en civilizaciones anteriores, que serían, como lo habíamos mencionado, pues la civilización o la educación del guerrero o del ciudadano. También nos hacía mención que hacia el siglo IX a.C. se interpone un acontecimiento singular y catastrófico que hizo retroceder violentamente a la cultura griega y a un estadio de barbarie guerrera, la invasión de los dorios, también hechos pero desprevistos por toda la civilización. También en la educación homérica, que sería en la Odisea, es casi el mismo tipo de sociedad en la Ilíada, pero se encuentran las mismas pequeñas monarquías autónomas por poder de un rey que parece menor que en la Ilíada, pues los reyes son asistidos por consejos de nobles sin cuya aprobación parece que los reyes no pueden tomar decisiones importantes sin su aprobación de los consejos de nobles. Pues como les decía, que en la Odisea por lo menos, se aprecia un alto grado de trabajo productivo
como los Laertes, antiguo rey y padre de un rey, que era labra personalmente en el campo. La educación en el ciudadano griego. La educación en la antigua Grecia no solo fue un proceso de enseñanza y aprendizaje, fue un pilar fundamental que dio forma a la identidad cultural y social de sus ciudadanos. Dentro de la historia surgieron grandes acontecimientos. Una de ellas fue la poesía de Hesíodo, que fue en el año 700 a.C. La poesía de Hesíodo se caracterizaba por su enfoque en la vida cotidiana y las enseñanzas morales. En el siglo VI a.C. se fundó la Crotona, que fue una escuela secta. La escuela pitagórica en Crotona fue una de las primeras en ofrecer una educación integral. La escuela se caracterizaba por la aceptación de mujeres, un sistema probatorio para la admisión y el secreto exigido a los discípulos. En el siglo VII, desarrollo de Esparta. El desarrollo de los espartanos en la educación se basó en un sistema educativo riguroso y disciplinado. Ese sistema, también conocido como agoge, tenía como objetivo principal la formación de individuos que se correspondían con el modelo del hombre ideal espartano. Siglo XVIII. La Ilustración sofística. La Ilustración sofística fue un periodo de gran florecimiento intelectual en Atenas, especialmente fue un periodo que estuvo marcado por la aparición de los sofistas y fue la figura central de Sócrates. Año 341-261 a.C. Fundador de la escuela y autor de la doctrina epicúrea. Epicuro de Samos, fundador de la escuela de filosofía, la cual tenía como principal objetivo el lograr una vida llena de felicidad y de tranquilidad que se caracterizara por la ausencia del temor por medio de la amistad, la libertad y una vida analizada, y fue el principal fundador de la filosofía del epicureísmo. Educación mundo helenístico romano. Se caracterizó por un enfoque en las 7 artes liberales que incluían la retórica, la dialéctica, la gramática, la retórica, la geometría, la aritmética, la astronomía y la filosofía. Se dividió en 3 periodos: elemental, media y superior, donde se promovía el estudio de clásico y la formación de ciudadanos libres. Siglo II a.C. La educación romana se moldeó sobre la educación griega, adoptando muchos aspectos de la cultura y prácticas educativas. Tras las guerras macedónicas y se acentuó con la llegada de filósofos y retóricos griegos a la península itálica. Siglo IV. El monarquismo. El monarquismo se refiere a la educación que se impartiría bajo el control y la autoridad de un monarca o rey. Era una forma de educación que estaba diseñada a preparar a los jóvenes para el servicio militar y la administración pública. Siglo IV. Constitución de la Orden de los Benedictinianos. La orden benedictina no solo se centró en la conservación del conocimiento, sino que también fue fundamental en la educación del mundo helenístico romano. A través de su labor de copia y preservación de manuscritos clásicos, los benedictinos aseguraron que la filosofía, la matemática y la teología se mantuvieran y transmitieran a lo largo de los siglos, y la minuciosa labor de los benedictinos. Siglo XII. Obra principal: la curación. La obra se centra en la importancia de la palabra como medio de educación y convivencia política. Desde la antigüedad, la palabra se convirtió en un fármaco para sanar tanto el alma como la ciudad.
Siglo XIV. Importancia en el campo de la economía política. La importancia en el campo de la economía política en el mundo helenístico fue una estructura social y política de las sociedades griegas y romanas, que a través de la economía, de la difusión de la cultura griega, contribuyó a la creación de un sincretismo religioso y cultural que transformó las tradiciones y creencias de las sociedades griegas y romanas. En la educación helenística fue fundamental para la transmisión del conocimiento y cultura griega, lo que permitió la preservación y difusión del conocimiento clásico griego. A continuación te presento el recorrido histórico del mundo helenístico romano, el cual parte del año 323 a.C., con la muerte de Alejandro Magno, un momento que marcó el inicio del periodo helenístico. Durante esta época, la cultura griega se expandió por Asia, Egipto y otras regiones, creando una red de ciudades con bibliotecas, gimnasios y escuelas. Hacia el año 300 a.C. se fundó uno de los centros educativos más importantes del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría, donde se reunía el conocimiento de distintas culturas y se enseñaban disciplinas como filosofía, matemáticas y medicina. Durante el siglo III a.C. florecieron las escuelas filosóficas como el estoicismo y el epicureísmo, que ofrecían no solo formación intelectual, sino también una guía ética para la vida. Ya en el siglo I a.C., Roma adopta la educación griega y organiza su sistema educativo con el trivium, que incluía gramática, retórica y lógica. En el siglo I después de Cristo, este modelo se consolida y se establece en 3 niveles: el ludus, primaria; el grammaticus, nivel intermedio; y el rhetor, enfocado en la formación oratoria de los ciudadanos. En el año 95 después de Cristo, Quintiliano escribe Institutio Oratoria, una obra fundamental que propone una educación centrada en la moral, la razón y el buen uso del lenguaje. Este modelo se mantuvo hasta el año 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, marcando el fin de una era educativa basada en la razón, la elocuencia y la formación del ciudadano. Continuando con la caída del imperio, la escolástica medieval es aquella que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, en la cual la educación queda en manos de la Iglesia. En el siglo VI, San Benito impulsa las escuelas monásticas, donde los monjes se dedicaban a copiar manuscritos y a conservar el saber antiguo. En el siglo VIII, con el emperador Carlomagno, se produce una reforma educativa conocida como el Renacimiento carolingio. Con la ayuda de Alcuino de York, se sistematiza el aprendizaje en 2 bloques, el trivium y el quadrivium, que incluyen materias como aritmética, geometría, música y astronomía. En el año 800, este modelo se extiende por toda Europa y se vuelve la base de la educación medieval. Durante el siglo XI surgen las escuelas catedralicias en las ciudades, que dan origen a las primeras universidades. En 1088 se funda la Universidad de Bolonia, considerada la primera universidad europea. Estas instituciones organizan el saber en facultades de teología, derecho, medicina y artes. En el siglo XII y XIII, la escolástica alcanza su apogeo y se trata de un método que combina la razón con la fe, usando el debate y la lógica para explicar la verdad cristiana. Entre 1225 y 1274 vive Santo Tomás de Aquino, uno de los pensadores más influyentes. Con su obra Suma Teológica busca armonizar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Finalmente, en los siglos XIV y XV, la escolástica empieza a decaer y surge una nueva corriente que sería el humanismo renacentista. Estos 2 periodos fueron fundamentales para la educación. El mundo helenístico romano nos dejó el modelo de escuela racional, el valor de la oratoria y la formación del pensamiento lógico. Y la escolástica medieval recupera ese saber clásico, lo integra al pensamiento cristiano y crea las bases de las universidades modernas.
Conocer esta evolución nos permite entender por qué hoy hablamos de currículos de enseñanza por niveles, de formación integral y de papel de la razón y la ética en la educación. Siglo XVIII, neoescolásticas y actualidad. En el siglo XVIII, resistencia frente al racionalismo y manuales escolásticos. Esta época se centró en la razón y la lógica como fuentes principales del conocimiento y verdad. Algunos de los pensadores más influyentes de este periodo fueron René Descartes, conocido por su famosa frase "pienso, luego existo". Descartes enfatizó la importancia de la duda y la razón en la búsqueda de la verdad. Immanuel Kant desarrolló la filosofía crítica que buscaba establecer los límites y posibilidades de la razón humana. John Locke argumentó que el conocimiento proviene de la experiencia y la razón y que los seres humanos nacen con una mente en blanco. Algunas características del racionalismo del siglo XVIII es la énfasis en la razón. La razón se considera la fuente principal del conocimiento y la verdad, y la duda y la crítica. Los pensadores racionalistas cuestionaban las creencias y tradiciones establecidas. También búsqueda de la verdad, que era el objetivo para descubrir la verdad a través de la razón y la lógica. La influencia del racionalismo fue que contribuyó al desarrollo de la ciencia y la filosofía moderna. También influyó en la Ilustración, un movimiento que buscaba promover la razón y la educación. La siguiente época es del siglo XIX, el tomismo impuesto en la educación católica, basada en la filosofía de Tomás de Aquino. Tuvo un impacto significativo en la educación católica del siglo XIX. Algunos puntos: renacimiento del tomismo del siglo XIX. La Iglesia Católica experimentó un resurgimiento de intereses en la filosofía de Tomás de Aquino y la énfasis en la razón y la fe. El tomismo enfatiza la compatibilidad entre la razón y la fe y buscaba integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. También la influencia en la educación. El tomismo influyó en la educación católica, especialmente en las universidades y seminarios, en donde se enseñaba la filosofía y la teología tomista. Las características: el tomismo buscaba integrar la fe y la razón en la búsqueda de la verdad, y el tomismo también enfatizaba la importancia de la metafísica en la comprensión de la realidad. Influyó en la formación de los sacerdotes y religiosos católicos. Un punto importante fue que proporcionó una base intelectual sólida para la formación de los católicos y ayudó a defender la fe católica contra las críticas y desafíos de la época. El siguiente punto es de 1900 a 1950, que es la Edad de Oro. Currículo basado casi exclusivamente en la neoescolástica. En ello se desarrolló la filosofía educativa, emergió como una disciplina importante con las figuras como John Dewey y Vygotsky. Se implementaron reformas educativas para mejorar la accesibilidad y la calidad de la educación. La infancia se convirtió en un foco de atención, con un énfasis en la educación temprana y el desarrollo infantil. Algunas características de esta época fueron que la educación se centró en la experiencia y la participación activa del estudiante, y también la educación progresista, liderada por John Dewey, enfatizaba la importancia y la experiencia de la democracia en la educación. Se hicieron avances significativos en la educación especial, con mayor enfoque en la inclusión y la atención a las necesidades individuales. La Edad de Oro trajo consigo mejoras significativas en la
calidad de la educación y sentó las bases para muchas prácticas y teorías educativas actuales. La siguiente es de 1950 a 1965, reforma eclesial, se cuestionaba su exclusividad. La reforma eclesial en la educación durante este periodo se centró en la renovación y la actualización de la educación católica. El Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 fue un evento clave que impulsó la eclesial en la educación. La Iglesia Católica buscó renovar su enfoque en la educación, enfatizando la importancia de la formación integral y la participación activa de los estudiantes. Se incorporaron métodos modernos de enseñanza-aprendizaje como la educación personalizada y la pedagogía. El siguiente punto es de 1970 a 2000, coexistencia con otras corrientes filosóficas. Durante este periodo coexistieron diversas corrientes filosóficas que influyeron en la forma que se entendía el mundo y la realidad, como el posmodernismo, que cuestionó la objetividad y la verdad absoluta. El feminismo buscó desafiar las estructuras patriarcales y promover la igualdad de género. Postestructuralismo criticó las estructuras y los sistemas de pensamientos tradicionales, enfatizando la complejidad y la diversidad de experiencias humanas. Y el pragmatismo, que enfatizó la importancia de la práctica y la formación del conocimiento. Algunas características claves de la coexistencia de las corrientes filosóficas fueron las corrientes filosóficas reflejó la diversidad y el pluralismo de la sociedad moderna, contribuyó a renovar y diversificar el pensamiento filosófico y también influye en la cultura y la sociedad, cuestionando las normas y los valores tradicionales. Del 2000 a la actualidad, la renovación en seminarios, diálogo en la ciencia y la filosofía contemporánea. En la actualidad, la educación se encuentra en un diálogo constante con la ciencia y la filosofía, como por ejemplo la educación busca integrar conocimientos de diferentes disciplinas para abordar problemas complejos. También está la neurociencia, informando la educación sobre cómo funciona el cerebro y cómo podemos mejorar el aprendizaje. Y la filosofía, que está ayudando a reflexionar sobre propósitos y valores de la educación en la sociedad contemporánea. La tecnología, que está transformando la forma en que se enseña y se aprende. La educación está abordando problemas complejos que requieren una comprensión profunda de ciencia y filosofía. Busca conectar la teoría con la práctica para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.